Buenos días para todos los asistentes. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de conversaciones y conferencias de la Facultad de Economía. Hoy con nuestra invitada especial, la doctora Joana Cárdenas Acevedo. La Universidad Santo Tomás, como institución de educación superior, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y actuando en su calidad de responsable del tratamiento de datos, solicita su autorización para que de manera previa, expresa, libre y debidamente informada permitan dar tratamiento a los datos personales que suministran al ser grabada esta videoconferencia. Entendemos que al permanecer conectados a esta reunión son conscientes que se les incluirá en la grabación y que manifiesta que ha sido informado al respecto. La División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la Facultad de Economía y sus posgrados les brindan una cordial bienvenida a la videoconferencia Calidad de Vida en el Área Metropolitana de Bucaramanga y la importancia de la participación ciudadana. En nombre de la Universidad Santo Tomás, de Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y de nuestra decana, la doctora Joana Bermúdez, damos una cordial bienvenida a todos los participantes, estudiantes, docentes, egresados y demás invitados conectados en esta sesión virtual, y de manera muy especial a nuestra invitada, la doctora Joana Cárdenas Acevedo. Joana Cárdenas es economista de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en gobierno, formulación de política pública y gerencia de proyectos relacionados con competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Se ha desempeñado en estas áreas durante 5 años en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de Desarrollo Económico durante el periodo 2014-2018. Coordinó la red de estudios en productividad y competitividad que lidera la Universidad Central entre el 2018 y el 2020 e inició su carrera profesional como coordinadora del proyecto de extensión de la UIS Consejo Visible Bucaramanga 2011-2013. Muchas gracias a todos. Invitamos a los asistentes a mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Al final de la conferencia se abrirá un espacio de preguntas para que, por favor, si tienen alguna inquietud, la formulen a través del chat y estén pendientes de regalarnos el registro de la asistencia también en un formulario que compartiremos con ustedes a través del chat de Microsoft Teams. Doctora Cárdenas, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenos días a ti, Leonardo, por la presentación. A todas las personas que se encuentran conectadas, por supuesto, es para mí un gusto poder estar en este espacio y en este tema tan interesante que nos convoca, como es pues, la participación ciudadana y la calidad de vida en el área metropolitana. Tema que debo contarles que se cruzó precisamente con esta situación de conmoción social y política que se está viviendo en el país y pues de la cual no es ajena el área metropolitana de Bucaramanga. Antes de iniciar, pues agradecer a la Universidad Santo Tomás, en cabeza del docente Henry Sebastián, por extenderme la invitación de participar en este espacio, a quienes están presentes, a la decana, a los docentes y a los estudiantes y demás invitados que la aceptaron. Quiero pues iniciar y agradecer también, además de las personas que acabo de mencionar, a los socios de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, que hacen posible que estemos hoy aquí en este espacio. Ellos son Fundación Corona, Pro Santander, la UNAP, la UIS, Financiera como Ultrasan, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Vanguardia y Crezcamos. Todas ellas entidades del sector privado y académico de la ciudad comprometidas con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la calidad de vida en nuestro territorio y la participación ciudadana responsable, así como la toma de decisiones públicas con base en información de calidad. A ellas, nuevamente, pues un reconocimiento muy especial. Y en lo posible, espero muy pronto encontrar también aquí a la Universidad Santo Tomás, porque para nosotros como programa es vital y fundamental que el sector académico haga parte de estos ejercicios de participación ciudadana. Bueno, entrando un poco en materia sobre este espacio, es importante conversar sobre, primero, pues todo el tema de democracia y participación,
cómo Bucaramanga Metropolitana, cómo vamos a través de su acción y su misión que cumple de manera diaria y unos productos que tiene, hace parte de ese marco de democracia y participación ciudadana. Y al final, como lo mencionaba hace un momento el profesor Leonardo, pues vamos a tener un espacio de conclusiones y preguntas o reflexiones que las personas que están conectadas puedan realizar. También, pues para hacer un poquito más ameno este ejercicio, quiero pedirles y motivarlos a que pensemos en este espacio como un espacio de aprendizaje, de confianza, en donde podemos conversar. A veces este tipo de escenarios es un poco frío porque uno solo ve muchos cuadritos, ¿cierto?, con iniciales y no tiene la posibilidad de verlos a todos los que están presentes. Así que es simplemente un llamado para levantar la mano cuando alguien tenga una inquietud, una pregunta, o para responder por el chat o abrir sus micrófonos si hago alguna pregunta, y así vamos a tener pues una mayor interacción durante este tiempo de conversación. Bueno, ya entonces para dar marco a las acciones que realiza Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Quisiera que pudiéramos comprender de forma sencilla algunos conceptos básicos que seguramente todos ya conocemos. El primero de ellos es democracia. ¿Qué entendemos nosotros por democracia? No sé si alguien nos pueda compartir qué entiende por democracia o escribir qué entendemos por democracia. ¿Qué palabra les llega a la mente cuando mencionamos este concepto? Pueblo, sí, es así. Hay definiciones profundas, voto, muy bien, pueblo, voto, de acuerdo. Mencionaron dos cosas fundamentales justamente sobre democracia, ¿verdad? Y es que a pesar de que hay definiciones profundas sobre democracia, sabemos que hay unos términos, perfecto, María Camila, participación ciudadana. Ustedes me leyeron la presentación. Libertad, perfecto, Daniel. Es así, es así. Quise traerles dos muy sencillas sobre el concepto de democracia. Es que cuando uno siempre va a buscar un concepto muy claro y sencillo, busca la RAE, ¿cierto? Si uno no quiere profundizar sobre los debates que se han hecho alrededor de los conceptos, pues va a la RAE y uno se da cuenta que ahí está de manera muy sencilla explicados ciertos conceptos. La RAE menciona que democracia es un sistema político en el que se ha decidido como sociedad, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, que el mandato primario reside en el pueblo, justamente como ustedes mencionaron, es decir, en los ciudadanos, y que se ejerce, y ojo con esa palabra, también dice la RAE, que se ejerce de forma directa o a través de representantes. Eso significa que la democracia es activa, ¿sí?, que requiere que los ciudadanos actuemos frente a los asuntos públicos, ya sea de forma directa o indirecta. Y hay otro concepto clave que María Camila precisamente mencionaba, ¿cierto? Y es la participación ciudadana. Y es que si nosotros hablamos de participación ciudadana, la participación también implica algo que además mencionaba Daniel, y es que hay unos valores esenciales. Cuando nosotros hablamos de sistemas democráticos, hablamos que existen unos valores esenciales como precisamente el que mencionaba Daniel, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y es por ello que las conquistas democráticas en el mundo se ganaron, a pesar de que existen las democracias desde hace siglos, ¿cierto? La libertad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley no estaba aún plenamente ganada en muchos de esos países democráticos. Incluso hace algunos 70 años, Colombia no podía llamarse un país democrático. ¿Alguien sabe por qué? No podemos decir por qué Colombia hace 70 años era un país democrático, o Estados Unidos también no era un país democrático. ¿Alguien me puede decir qué pasaba en estos países hace 70 años, pese a que existían democracias, ¿cierto? En construcción, al menos en Colombia, que aún estamos, pero un país como Estados Unidos todavía no podía considerarse plenamente democrático. Perfecto, así es, Gerson. No tenían derechos. No todas las personas y los ciudadanos tenían el mismo derecho ni podían participar de manera libre
en la política o en la acción política de esos países. Y aquí les traje justamente dos ejemplos, ¿no? En Colombia, las mujeres alcanzamos el derecho al voto en 1954. Muy bien, Edgar, precisamente las mujeres no podíamos votar en Colombia. Esto fue un proceso que se logró hasta el 54 y lo pudimos ejercer en el 57, es decir, 3 años después. Y en Estados Unidos también existían leyes que impedían que las personas negras o afroamericanas pudieran ejercer el derecho al voto, que fue precisamente uno de los elementos que José Sebastián mencionó hace un momento, ¿cierto? El voto como uno de los mecanismos básicos y fundamentales de las democracias modernas. Y aquí quiero ser muy clara en que solo menciono aspectos formales, ¿cierto? Otro debate es si existe realmente democracia en los países, pese a que las leyes así lo disponen, ¿no? Estamos hablando de cómo en la forma y en las leyes aún no existía esa plenitud y garantía de los derechos y de la participación ciudadana y política. Para Colombia, digamos que esta democracia alcanza su punto más importante con la Constitución del 91. Ustedes y todos nosotros siempre crecimos con esa enseñanza de que la Constitución del 91 es una de las más democráticas del mundo y garantiza más derechos que la Constitución de 1886 y más democracia. Y en cuanto a esos derechos, ¿cierto? La Constitución pues trajo el fortalecimiento de los mismos, de acuerdo, hasta 1932 dice Edgar, no teníamos derechos civiles, así es, de hecho no teníamos derecho al patrimonio en Colombia, no podíamos tener una cuenta bancaria en nuestro nombre, así que no habíamos alcanzado completamente la ciudadanía, es cierto. Sobre este tema de más derechos y más democracia, pues vimos que la Constitución defiende más derechos, pero también estableció uno de los mecanismos de defensa más importantes, que todos conocemos ampliamente, que es la tutela, ¿cierto? La tutela es una forma sencilla en la que los ciudadanos podemos, sin abogados, es decir, directamente hacer efectivos los derechos que tenemos frente a un juez. Y eso fue un avance significativo en la construcción de esos derechos. También en cuanto a esa más democracia, pues elevó a rango constitucional el hecho de que se pudieran elegir de manera, a través del voto por elección popular, los alcaldes y gobernadores que antes eran designados por el presidente. Nadie votaba anteriormente por estos cargos de alcaldes y gobernadores. E incluyó mecanismos de participación directa de los ciudadanos, que más adelante los vamos a mencionar. Y también en el centro de las transformaciones de la Constitución, pues se permitió el ingreso de más partidos políticos pequeños. Recordemos que antes del 91 existía un pacto entre liberales y conservadores y el poder se turnaba, eso es lo que se conoce como Frente Nacional, así que el hecho de que la Constitución permitiera el ingreso de partidos políticos, amplió el espectro y el pluralismo dentro de la acción pública y también reconoció, por supuesto, derechos a indígenas, a afrocolombianos y el tema, además de los derechos religiosos, fue también definido en esta Constitución. Entonces, definimos que la Constitución del 91 pues genera en síntesis más derechos y más democracia, pero también si aquí hay personas que han estudiado estos temas, pues sabemos que también genera menos Estado y menos injerencia estatal en la economía, que en principio puede parecer una contradicción. Sin embargo, la Constitución del 91 abre las puertas a un nuevo pensamiento económico, que es el neoliberalismo, en donde el Estado busca hacerse un poco más pequeño. Bueno, y esta ganancia significativa, a veces nosotros damos por sentado las cosas que tenemos, por esta ganancia y esta Constitución del 91, pues fue un avance importante para Colombia, pues si lo vemos en un contexto global. Y es aquí en donde les quiero presentar esta gráfica, porque la democracia continúa siendo aún un anhelo en la gran mayoría de países del mundo. Este es un índice de democracia que tiene la unidad de inteligencia de The Economist, en donde clasifica a 165 países en el mundo en 4 categorías.
¿sí? Entonces dice quiénes son o cuáles son los países que tienen democracias plenas, cuáles estamos, y ahí nos incluimos como Colombia, en democracias defectuosas, quiénes están en regímenes híbridos y quiénes en regímenes autoritarios. Y este es entonces el mapa final que se hace para 2020, que no es nada alentador si consideramos que con los defectos de las democracias que aún tenemos, pues sabemos que hasta el momento es el mejor sistema que se ha inventado para que todos podamos participar y tener una opinión. Y esto, digamos que es desalentador si vemos que solo el 8.4% de las personas en el mundo viven en democracias plenas, mientras que la otra mitad de la población vive en regímenes híbridos o autoritarios, es decir, en regímenes en donde no tienen libertades civiles ni políticas. Por ello no es menor, y me gusta traer este tema a la conversación, que nuestra Constitución nos brinde, y repito, al menos en el papel, las garantías de una democracia y denote la participación ciudadana como un elemento vital en el marco del poder público. Es por ello que la Constitución pues nace con tres propósitos fundamentales: un orden político justo, un orden económico justo y un orden social justo, ¿sí? Y esto quiere decir que Colombia buscaba que existiera una democracia económica, es decir, que todas las acciones del gobierno se dirigieran o del Estado se dirigieran a buscar la equidad en la vida económica de las personas que habitamos este país. Un orden político justo, es decir, que todos seamos iguales ante la ley, y un orden social justo en donde, a pesar de nuestras diferencias socialmente, pudiéramos debatirlas y respetarnos y construir consensos para el bienestar de todas las personas que habitamos Colombia. Estos tres, digamos que estos propósitos con los que nace la Constitución, dice esta que se logran a partir de tres grandes dimensiones, que son también las que ustedes ven aquí. Y es que Colombia, y eso lo dice en el primer artículo de la Constitución, ¿no? Somos un Estado social de derecho, que quizá muchos lo escuchamos, ¿cierto? Colombia es un Estado social de derecho, una república unitaria descentralizada, una república democrática participativa. ¿Y qué quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho? Pues que todos, ¿cierto? Todos los colombianos somos titulares de derechos. El Estado tiene la obligación, además, de garantizar esos derechos de forma real y material, particularmente pues a la población más vulnerable, y implica además que todos nosotros somos iguales ante la ley y que las leyes son las que rigen, digamos, la vida del país y no el parecer de quienes nos gobiernan. Y el tema de que seamos pues una república unitaria es que tenemos un único jefe de Estado, ¿cierto? Un único presidente y una institución única también que genera las leyes. Recordemos que en otros países existen repúblicas federadas en donde cada territorio tiene autonomía legislativa, mientras en Colombia, al tener este tipo de república unitaria, quiere decir que hay una sola institución, que es el Congreso, en donde se legisla a nivel nacional. Y el tema de que somos una república democrática participativa quiere decir pues que entonces, como hemos venido señalando, existe una pluralidad de ideas en el país, que esa pluralidad de ideas tiene la oportunidad de conformarse en partidos políticos, que esos partidos políticos, todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer los partidos de gobierno a través del voto, y quienes no tienen pues el mayor respaldo de la mayoría de ciudadanos en Colombia pues pueden ser considerados partidos de oposición y pueden ejercer el derecho a oponerse a las ideas que están en el poder. Y es en este marco de democracia participativa que un programa como Bucaramanga Metropolitana Como Vamos, junto con otros programas a nivel país, pues contribuimos a que exista una mayor participación democrática con ciudadanos responsables y participativos, informados y demás. Aquí quiero pues señalar simplemente que entonces hay diversas formas de democracia: la que es de forma directa, que ya no vemos, ¿cierto? Que fue la forma en cómo nació la democracia, en donde todos podían participar de forma directa en la toma de decisiones, poblaciones pequeñas, y en la que los ciudadanos también eran
limitados, no todos tenían la condición de ciudadanos, sino personas estudiadas, mayores de cierta edad, y con recursos económicos para poder denominarse ciudadanos, y ellos eran quienes tomaban en ese momento las decisiones. La democracia representativa, que es la que tenemos en Colombia, tenemos democracias representativas y participativas, y esta última considerada pues la participativa por la Corte Constitucional como uno de los mayores logros de la Constitución del 91. Y esa participación ciudadana pues fue acordada a través de ciertos mecanismos de participación que de los que nosotros podemos disponer. ¿Quién sabe o me dice, también me puede escribir en el chat, cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana con la cual los colombianos contamos? ¿Cuáles ustedes conocen? ¿Cuáles son esos mecanismos de participación? ¿Quién me escribe, por favor, y me puede contar cuáles conocen? El referendo, muy bien, Ángela, el voto, así es. Perfecto. ¿Quién más? Ese es, efectivamente, pero son 7 en total, son 7 mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el referendo porque participamos en uno, hemos participado, pero no sé quién más pueda tener información sobre qué otros. Voy a contarles cuáles son. La revocatoria del mandato, perfecto, Edgar, es así, la revocatoria es otro mecanismo. Ahí me compartieron 4, el plebiscito, perfecto, participamos en el plebiscito por la paz, la consulta popular, así es. Aquí están los 7 mecanismos de participación ciudadana que fueron establecidos en la Constitución y de la cual nosotros como ciudadanos podemos hacer parte. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, que no me lo mencionaron, pero que es un espacio muy importante en donde las corporaciones públicas escuchan a los ciudadanos. Muy bien, María Camila. La iniciativa legislativa, cierto que también faltó por ahí decirla, y es que los ciudadanos también tenemos la oportunidad de formular leyes o proyectos o acuerdos u ordenanzas, y pues se requieren unas condiciones para que esto sea posible. Yo los quiero invitar, no es el espacio, pero los quiero invitar igualmente a que busquen estos mecanismos de participación ciudadana, que los entendamos y que entendamos cómo pueden accionarse, pero además cuáles son los obstáculos que los acompañan y cómo es posible, digamos, que en Colombia, por ejemplo, algunos de estos mecanismos hasta hoy no hayan sido posibles de funcionar, ¿no? Hay obstáculos o requisitos también elevados a la hora de ejercerlos. Entonces esto es simplemente para dejarles la curiosidad y que puedan entender un poquito el tema. La Constitución también acordó que conforme a los principios de la democracia participativa, las organizaciones públicas y los servidores tenían que hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía, por lo que la rendición de cuentas es una obligación de las entidades y de los servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión. Hay alcaldes o gobernadores o funcionarios públicos que se enojan muchísimo cuando les piden cuentas y les exigen que responda por sus actuaciones. Y es que ellos olvidan que tienen un papel de representantes ciudadanos y que están allí es para precisamente representar un grupo significativo de ciudadanos y deben rendir cuentas a estas personas a quien ellos se suponen representan. Este ejercicio de rendición de cuentas implica que la ciudadanía pueda y tenga la capacidad de pedir información y explicaciones, pero también de realimentar un poco a ese gobierno o a esas personas o funcionarios con propuestas de mejora o con evaluaciones, por lo que al implementarse la rendición de cuentas, al final lo que buscaba la Constitución era que se generara una mayor transparencia en las instituciones, ¿cierto? Mayor confianza, legitimidad, y por esa vía que los ciudadanos pudiéramos participar de la vida pública y política del país. Para que esto, digamos, pueda funcionar, yo no sé si alguno de ustedes ha participado de las rendiciones de cuentas que se hacen, y uno siempre cuando habla de estos temas siente alejado de este tema de rendición de cuentas porque o no nos invitan o no es suficientemente, digamos, publicitado este tipo de eventos.
ni se dan de la forma más apropiada, porque muchas veces cuando rinden cuentas se hace en un lenguaje que no es claro para nosotros como ciudadanos. Si nosotros no estamos en el día a día de la gestión pública, seguramente habrán términos que no vamos a entender, y por eso una verdadera rendición de cuentas obliga a que las instituciones del Estado y los funcionarios públicos entreguen información de calidad en un lenguaje claro sobre esos avances y resultados de la gestión pública. Pero además implica que se genere un espacio de diálogo. Yo no puedo como funcionario o como institución colgar un informe, por muy claro que parezca, y creer que con eso ya he hecho una rendición de cuentas, sino que debe abrirse en espacios para que desde lo público se explique pues esos avances y resultados en la gestión, se escuche a los ciudadanos y haya una realimentación de esa gestión. Y también se requiere que existan incentivos dentro de las instituciones para que esa cultura de la rendición de cuentas se lleve a cabo, que se generen además premios y sanciones para quienes no están haciendo las cosas de manera apropiada, y así se promuevan pues los comportamientos y la cultura de la rendición de cuentas y se cualifiquen los procesos que se vienen dando en el país en este sentido. Y antes de continuar con lo que quiero, solo un comercial es este, y es que no quiero dejar de mencionar que siempre nosotros tenemos en consideración los derechos que tenemos, ¿cierto? Particularmente por el tema que estamos abordando, pues el derecho de participar, como dice la Constitución en su artículo 40. Todos tenemos el derecho de hacer parte de la conformación y del ejercicio del poder político. Y aquí tenemos 7 en donde nos dicen que tenemos el derecho a elegir, a ser elegidos, a tomar parte en las elecciones, en los plebiscitos, bueno, todos los mecanismos de constituir partidos, movimientos políticos, revocar el mandato y demás. Pero se nos olvida también que tenemos un deber muy importante, y uno de esos deberes es este que les pongo a mano derecha en el numeral 5, y es participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Y es que es un deber como ciudadanos hacer parte de esto, y este deber no se cumple en un país con un promedio de abstención del 45% del censo electoral. Y siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay excusas para no votar o creer que no votando estoy haciendo una afirmación en cierto u otro sentido, pero lo que es cierto es que no hay, o en el país, digamos, hay una cultura de participación política por los canales institucionales baja, que ha venido tomando fuerza ahora en canales alternos como la protesta social, en donde se ha incrementado, y un montón de personas que no se sienten representadas ni por las instituciones ni por los canales oficiales, pues han venido ganando participación. Y esta cultura política es la que pues debemos cambiar. Y no es extraño que el país tenga una baja cultura política si nosotros nos damos cuenta con las enseñanzas que crecimos en nuestras familias, ¿cierto? Enseñanzas que son muy nocivas. Una enseñanza muy importante con la que seguramente todos crecimos, y es que no se habla de política ni de religión, ¿cierto? Siempre nos dijeron como, de eso no se habla, ese no es un tema, y por eso pues no es de extrañar que las enseñanzas han forjado pues una generación de personas en donde ese tipo de discusiones sobre religión y política no se traen a la mesa porque genera discusión. Entonces, en vez de generarse en discusiones sanas entre familiares, amigos, desconocidos sobre esos dos temas tan importantes, existe mucha intolerancia política y mucha intolerancia religiosa, porque no crecimos dando ese tipo de discusiones que hoy separa familias, separa amigos, porque no existe una cultura política en donde nosotros tengamos esos temas como parte de nuestro día a día. Así que cambiar la cultura política pues también hace parte de las necesidades que tiene un país como Colombia, y ustedes y nosotros como jóvenes pues tenemos un llamado a esa participación y a esa construcción democrática. Por eso es muy interesante ver cómo estas protestas y estos movimientos que se han venido dando en los últimos años han de una u otra forma cambiado
las veces en que compartimos y hablamos de política, aunque aún hoy sigue siendo un tema de discusión entre familiares y amigos y no siempre terminamos de la mejor forma. Ya entonces en este marco de ideas y teniendo presente que hay un marco de democracia, de participación, de rendición de cuentas que, como menciona Edgar Mauricio, muchas veces se limita, ¿cierto?, a mostrar fotos y decir que se ha cumplido cosas, sino a tener una conversación real con los ciudadanos, pues es que se generan programas como el que es Bucaramanga Metropolitana, ¿Cómo vamos? De acuerdo, de acuerdo. Una cosa es hablar de política y otra cosa es hacer proselitismo, de acuerdo. Pero hablar de política, incentivar la discusión, el diálogo con estudiantes, uno como docente, y yo entiendo esa posición, debe ser objetivo, ¿cierto? No influenciar a que se piense de alguna u otra manera, pero es interesante escuchar a los estudiantes conversar y sobre todo poder escuchar los argumentos detrás de los estudiantes, y eso es muy importante porque parte de la formación que nosotros impartimos en las universidades, yo también fui docente de organizaciones públicas y gestión y finanzas públicas, es precisamente la reflexión hacia cualquier sentido, siempre que los estudiantes tengan su pensamiento y sepan argumentar de forma adecuada lo que piensan, ese pensamiento es respetable y eso es lo que se debe promover en la universidad, ¿no? El debate. No, como dice Mauricio, el adoctrinamiento que está resultando en el país en uno u otro sentido, porque hemos visto casos de cualquiera de los puntos, digamos, de espectro político. En este marco de la democracia y la participación ciudadana y la rendición de cuentas, como les venía contando, pues se crean organizaciones civiles, proyectos, programas que aportan desde el ejercicio de la rendición de cuentas a construir un territorio con mayor bienestar. Bienestar que ¿cómo lo medimos? Pues a través de los indicadores de calidad de vida de los habitantes en un territorio. Y es que si sabemos que el propósito de que los ciudadanos cedamos el poder y creemos un Estado y tengamos unos representantes a quienes les cedemos ese poder, pues el propósito es que ese poder y ese Estado y esas organizaciones públicas pues legislen o ejecuten acciones a favor del bienestar ciudadano y de la mayoría de personas, respetando los derechos de todos. Es así que Bucaramanga Metropolitana, ¿Cómo vamos? Es un programa que desde 2009, y aquí entro un poquito ya a conversar sobre cómo el programa y su acción se enmarca en todo este ejercicio que hemos venido conversando. Desde 2009 nosotros estamos midiendo los cambios que se producen en la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Este es un programa que es financiado por el sector privado y académico de la ciudad, que tiene un gran objetivo, y es el que ustedes ven aquí a la parte derecha inferior, y es contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Por eso cuando el profesor Henry Sebastián me compartió esta invitación, para mí era muy importante poder participar de este espacio de conversación, de diálogo, porque parte de lo que busca el programa es precisamente ciudadanos más informados, responsables y participativos y más entendidos de la necesidad de abrazar la democracia y de participar en los escenarios que se han previsto para este propósito. Este gran objetivo de contribuir a ese desarrollo de gobiernos efectivos, transparentes, ciudadanías más informadas, responsables y participativas, lo cumplimos a través de 3 productos. Hoy les voy a hablar solo de dos productos claves que quiero mencionar, y son los primeros 2, que es un informe de calidad de vida que hace el programa Bucaramanga Metropolitana todos los años y publica en agosto de cada año, ya les cuento un poquito más, y la encuesta de percepción ciudadana, que es un producto que para el caso de este año pues ya tenemos, y quisiera contarles algunos de los resultados de lo que encontramos para el área metropolitana de Bucaramanga. Otro que no voy a ahondar es que también tenemos una misión este año, y es poder hacer ese control social a una corporación como los consejos municipales del área metropolitana, y entender cómo los consejos municipales como corporaciones públicas en las que participan representantes
ciudadanos, pues están trabajando en pro del bienestar ciudadano, si realmente lo están haciendo o están malgastando, ¿cierto?, los recursos y el tiempo en asuntos que no corresponden a las necesidades y prioridades que tienen los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. Ese no lo voy a mencionar, es un tema que vamos a retomar, que vamos a iniciar y a pilotear el otro año, y tendremos pues ya un producto institucionalizado, espero, en 2023. Sin embargo, pues el informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana sí son productos que hemos venido realizando desde 2009 de manera consecutiva, a excepción del año 2020, en donde no pudimos por la coyuntura tener los productos que normalmente se tienen. Perfecto. Entonces, bueno, sobre el informe de calidad de vida, contarles que el programa evalúa los indicadores más importantes de calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos 206 indicadores en 10 ejes de calidad de vida. Entonces, algunos de esos ejes que, si nosotros pensamos en calidad de vida, ¿en qué pensamos? ¿En qué temáticas pensarían ustedes? Creo que aquí hay muchos economistas, y nosotros como economistas tenemos una función social, ¿cierto? Y muchas de las cosas a las que podemos dedicarnos, una de ellas es precisamente la mejora en la calidad de vida, la generación de política pública, la participación de manera cualificada en las instituciones del Estado. Si yo les hablo de calidad de vida, ¿en qué piensan ustedes? ¿En qué grandes temas pueden decirme qué piensan? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es la calidad de vida o qué elementos la componen? La seguridad, así es, Luisa, muy bien. La seguridad es uno de los elementos, la salud, muy bien, María Camila, el bienestar general, muy bien, ¿cierto? Hay diferentes temas, ¿no? Está perfecto, la libertad de convivir, para nosotros ese tema se llama convivencia en Bucaramanga Metropolitana. ¿Cómo vamos? Transporte o movilidad, muy bien, Edgar. Hay muchos temas que hacen parte de las dimensiones de calidad de vida, la salud, la educación, el entorno económico, ¿cierto? Las condiciones de empleo y de trabajo que puede tener un territorio, la movilidad, la seguridad, la participación ciudadana, la cultura, la recreación y el deporte. Bueno, hay muchas áreas en las que el programa está midiendo indicadores de calidad de vida, y el área ambiental, muy bien, está medio ambiente. Nosotros también manejamos indicadores de medio ambiente y de hábitat urbano, para entender cómo la calidad de vida en el área metropolitana está variando o mejorando o disminuyendo. Y es una forma de hacer ese control social frente a esas representaciones que existen en el área metropolitana de Bucaramanga. Lo mismo hacemos con la percepción ciudadana. La percepción ciudadana es una encuesta representativa que hace el programa a nivel metropolitano. Es representativa para cada municipio, es decir, nosotros podemos saber qué están pensando las personas que viven en Florida Blanca, y eso es representativo del municipio, lo mismo que en Girón, en Piedecuesta y en Bucaramanga. Y lo hacemos sobre esas mismas dimensiones y algunas adicionales que hacemos de percepción, pero lo hacemos sobre seguridad, movilidad, salud, servicios públicos, vivienda, y unas adicionales como el clima de opinión, ¿no? ¿Qué piensan los ciudadanos de cómo están administrando la ciudad, de si hay más corrupción, de si avala la gestión de los alcaldes que los representan, en fin, o sea, hay unas temáticas que también abordamos, y es que si hablamos de participación ciudadana, si hablamos del ejercicio del poder, si hablamos del Estado y de la democracia, seguramente ahí vamos a entender la importancia de conocer lo que están pensando los ciudadanos en el marco de cualquier administración. Y es que los representantes, si bien fueron elegidos a través de un programa de gobierno que tienen que convertir en plan de desarrollo y cumplir promesas, pues los ciudadanos, hay situaciones que hacen que cambiemos opiniones, prioridades, y los representantes pues deben estar atentos a entender cuáles son esas percepciones ciudadanas y a trabajar en mejorar en ciertos aspectos que los ciudadanos han requerido. En esa medida, pues tenemos este programa. Bueno, antes de pasar un poquito ya en la siguiente, creo, en la siguiente, a los resultados de la encuesta, contarles que este ejercicio que realizamos desde Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos?, no es un ejercicio individual nuestro,
este ejercicio está replicado en 19 ciudades del país, en 19 programas del país que recogen 14 ciudades, capitales y distritos, y alrededor de 35 municipios, en donde en esos 19 programas se concentra alrededor del 45% de la población nacional. Esto nos es muy importante porque digamos que el plus y el valor además que generan programas como este es que nos podemos comparar con otras ciudades del país que también están midiendo sus indicadores de calidad de vida y están preguntándole a las personas sobre percepción ciudadana en materia de calidad de vida. Esta información es muy valiosa. Seguramente ustedes, como estudiantes, docentes, sector público, la consultan, esta información la consultan para entender un poquito cómo están evolucionando las ciudades. Estos indicadores, algunos lo que nosotros hacemos es traerlo, otros los construimos, y en general es un informe tan completo sobre la calidad de vida y los indicadores en el área metropolitana que se convierte en un referente de información en estos territorios en donde nos encontramos. Y esto lo hacemos, y esto es para entender un poquito y justamente para hablar sobre nuestros principios y mencionar solo algunos, y es que hacemos este ejercicio con objetividad. Como mencionaba hace un momento el profesor Edgar, no tenemos sesgo, ¿cierto? Él hablaba de no hacer un adoctrinamiento en las clases, y es que nosotros también igualmente no tenemos, digamos, una posición, un sesgo ideológico, sino que publicamos la información y la voz de los ciudadanos y los indicadores objetivos en materia de calidad de vida. Entonces, en algunas áreas, por supuesto, les irán bien a los alcaldes, en otros les daremos palo, pero no es por el programa, sino porque así lo muestran los indicadores, como dice CMI, ¿cierto? Lo que muestran los indicadores es que ha bajado la calidad de vida en ciertos aspectos y siempre establecemos posiciones técnicas y por eso la importancia de que las universidades hagan parte es tan importante, porque nuestro comité técnico está integrado por ahora por estas dos universidades, la UNAP y la UIS, esperando que la Santo Tomás se una y estamos haciendo una revisión metodológica y técnica de toda la información que sale justamente para mostrar la objetividad que nos caracteriza. Tenemos autonomía, es decir, a nosotros no nos financian instituciones del Estado que puedan de una u otra forma sesgarnos un poco solo porque recibimos cierta financiación o que se malentienda o malinterprete. Nosotros somos financiados exclusivamente por nuestros socios, que es ese sector privado y académico, somos imparciales, promovemos la participación ciudadana, estos espacios de diálogo con los jóvenes para nosotros es muy importante, de que se entienda que hay un marco de acción de participación ciudadana, que se usen los recursos, los mecanismos y que se cualifique la participación, porque parte de los datos que nosotros generamos hace que los jóvenes y las personas en general cualifiquen esa participación ciudadana, ¿verdad? No es lo mismo que alguna persona salga a decir que queremos más salud y educación de calidad, ¿verdad? Que es una exigencia válida y necesaria en un país como Colombia, a decir además de que queremos más salud y educación, y es que cada vez nos va peor en las pruebas internacionales de lectura y de ciencias, y lo podamos mostrar con los datos. Es decir, no es un parecer de las personas que hoy están exigiendo mejor educación y mejor salud, sino que los datos efectivamente muestran que estamos quedados en esas materias y que hay unas demandas en ese sentido que deben ser gestionadas y respondidas con efectividad por parte de los gobiernos locales y nacionales. En esa medida, pues, quiero contarles un poquito sobre la voz ciudadana en este contexto de COVID y de pandemia. El programa hizo una encuesta de percepción en la que hizo 3 mediciones. Esta encuesta de percepción es diferente a estas que les mencioné hace un momento cuando hablaba de la encuesta de percepción, que es representativa a nivel de Florida, Girón y Piedecuesta. Y es que dada la pandemia, pues muchas personas han innovado en la forma como recolectan los datos.
y el tema del distanciamiento social pues impidió que nosotros pudiéramos continuar con el ejercicio de puerta a puerta o cara a cara, de entrevista con las personas, de una selección aleatoria, y lo que hicimos fue una encuesta virtual, ¿cierto?, autoseleccionada, representativa a nivel metropolitano en la medida en que se cuidaron algunas cuotas de género o sexo, perdón, para que todos, hombres y mujeres, hicieran parte de acuerdo pues al censo, el número de personas también de acuerdo al censo, y de estrato social, nivel educativo y edad. O sea, se cuidaron esas cuotas para poder tener una información de calidad, y consultamos pues sobre diversos temas de percepción. Aquí les traigo solo algunos de ellos, y antes de pasar también mencionarles que esta medición se hizo en 3 momentos del tiempo. Un primer momento que fue en julio del año pasado, en donde estábamos en cuarentena estricta y obligatoria, que se denominó primera fase de la medición, así que cuando veamos primera fase, pues vamos a saber que es la opinión de los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga en julio de 2020. La medimos también en noviembre de 2020, que fue cuando inicia el proceso de reactivación económica y ya hay cierta apertura de algunos sectores. Y la volvimos a hacer en febrero de este año, cuando se da el inicio del proceso de vacunación, pues en el marco de esta pandemia. Entonces, ahora que vemos primera fase, segunda fase y tercera fase, lo que vamos a ver es la evolución de cómo están pensando las personas en este año de pandemia. Y aquí encontramos que las personas, y perdón que ahora mire hacia allá, pero hacia allá es donde tengo la otra pantalla, en esta tengo en la cámara, tenemos ahí de qué piensan en el área metropolitana sobre si las cosas van o no por buen camino. Y si ustedes suman el mal camino, ¿cierto?, que es 25, bueno, en la primera fase, pongámosle la fase 3 para estar actualizados en febrero de este año, pues un poco más del 50% de las personas en el área metropolitana piensan que las cosas van por mal camino. Y esto ha evolucionado, ¿verdad? Si ustedes miran en esa escala de 1 a 5, 1 ha venido aumentando, ¿no? En la primera fase, es decir, en julio, tenían una percepción de que íbamos por muy mal camino del 25, mientras que en febrero ya aumentó al 27. Otro tema, esto es simplemente algunos de los resultados para tenerlos todos y entender un poquito cómo estamos percibiendo la calidad de vida. Los invito obviamente a que consulten nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí está la presentación completa. Estos son solo algunos extractos para no tener toda la presentación, que es bien extensa. Este es un tema que nos causó una impresión fuerte, y que ahora los datos del DANE que salieron sobre mercado laboral confirman que realmente Bucaramanga y el área metropolitana se ha visto muy afectada en materia de pérdida de empleo. Pero esto es un tema de los ciudadanos, de respuesta de los ciudadanos, y es si algún miembro del hogar perdió el empleo. Y en la fase 3, el 75,9% de las personas que participaron mencionaron haber perdido el empleo, mientras en el año pasado solo el 68%, pues este año el 75% de las personas reportaron que ellos o algún miembro de su hogar perdió el empleo, por lo que se ve pues un aumento progresivo en esta materia. En materia de corresponsabilidad también hicimos preguntas. Nos parecía importante a todos los cómo vamos del país entender cómo nos cuidábamos, ¿cierto? Cómo acatábamos las medidas de bioseguridad y protección en esta pandemia. Y aquí en este caso pues preguntamos con qué frecuencia los ciudadanos manteníamos el distanciamiento social. Y nuevamente el nunca, solo en esa escala, quienes nunca mantienen ese distanciamiento, para esto es fase 3, voy a leer las barras rojas, es el 40,8%. ¿Sí? Hubo un poco de mejora entre noviembre del año pasado y febrero de este año, pero seguramente este distanciamiento no es solo por un tema de voluntad, sino porque no se dan las condiciones además para que los ciudadanos puedan mantener este distanciamiento social. Sin duda alguna,
El transporte es uno de los factores que impiden que tengamos un distanciamiento apropiado, o el tema de la informalidad en las calles, en donde yo trabajo aquí en el centro, en la calle 35, y en esta calle 35 no existe el COVID porque la gente lo tiene el tapabocas abajo, hay mucha cercanía, entonces es muy difícil mantener el distanciamiento en espacios de ese tipo, por lo que entender un poquito qué pensaban los ciudadanos en ese sentido pues nos será valioso. Y eso también fue una pregunta muy valiosa, y es que la preguntamos, esto es fase 3, cuando inicia el proceso de vacunación en febrero de este año, y es si hoy estuviera disponible la vacuna contra el COVID-19, si nosotros como ciudadanos del área metropolitana nos vacunaríamos. Y pese a que el 53% dijo que sí, la otra parte, ¿cierto?, dijo que no estaría dispuesto, una que no y otra que no sabe, que está indecisa. El 25,8% dice que no sabe y el 20,6% dice que no se vacunaría. Seguramente nosotros tenemos personas que conocemos que dicen que no se va a vacunar, que hay muchas teorías también, ¿no? Porque tengo casos cercanos de personas que dicen, no, eso no funciona y eso seguramente que me voy a morir es por la vacuna, en fin. Entonces hay un llamado también desde el programa a las entidades públicas para que hagan pedagogía alrededor de la vacunación, expliquen de manera clara los beneficios y también, por supuesto, de manera clara los inconvenientes que se puedan presentar, pero que ya está científicamente comprobado que la vacuna es efectiva y los efectos secundarios son mínimos. Esto es entonces un llamado, por supuesto, desde el programa y desde los ciudadanos, porque lo que hace el programa es canalizar la voz de los ciudadanos a que pues se hagan temas pedagógicos. Con respecto a educación, hicimos varias preguntas, aquí les traje solo dos, y es la satisfacción con la que las personas que participaron de Mi Voz, Mi Ciudad encuentran la educación que están recibiendo los niños o jóvenes en el hogar. Y la mayoría de ciudadanos contestaron que están insatisfechos. Si sumamos nuevamente para la fase 3, que son las barras rojas de la mano izquierda, pues vemos que casi el 50% está insatisfecho. Y cuando les preguntamos a las personas que están insatisfechas por qué, ellos mencionan que no ha sido de calidad la enseñanza, que no tienen además equipos tecnológicos para acceder a ellas. Y este también nuevamente es una voz ciudadana llamando a las autoridades a revisar los procesos pedagógicos, metodológicos, sobre cómo se está adelantando la educación virtual. Digamos que el año pasado a muchos colegios no estaban preparados y se trató de hacerlo lo mejor que se pudo también en el marco de lo que se tenía disponible, pero pues eso no quiere decir que no se puedan hacer mejor las cosas. Muchos innovaron en la forma en que explicaban a los estudiantes los temas, y este año, en donde ya hubo todo un semestre de aprendizaje, pues seguramente que los procesos esperamos vayan mejorando. Sobre el tema de seguridad, también preguntamos a los ciudadanos si se sentían seguros en el área metropolitana de Bucaramanga, en esta escala de 1, donde 1 es nada seguro y 5 es muy seguro. En la fase 3, nuevamente para referirnos a las barras rojas, el 55% de los ciudadanos señalaron sentirse nada seguros en el área metropolitana. Un llamado fuerte nuevamente a quienes tienen el tema de seguridad en el área metropolitana, que no es solo la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sino las secretarías del interior de los municipios y demás, o sea, en una ciudad o en un área metropolitana donde solo el 8,3% de las personas se sienten muy seguras, pues definitivamente los ciudadanos muestran a través de su voz que hay problemas que deben ser abordados. Y este es un tema muy álgido en particular porque las cifras sobre seguridad, algunas han mejorado y otras no tanto, así que este siempre es un tema de discusión con quienes hacen parte de esas entidades, policías, sobre la percepción ciudadana en el tema. La victimización, que es una de las preguntas, también se hace sobre si hemos sufrido algún delito nosotros o algún miembro de nuestro hogar, pues ha subido la cantidad de personas que dijeron que sí. La cantidad de personas que dijeron que sí, pues ha aumentado.
En julio del año pasado, solo el 19,8% de las personas decían haber sufrido algún tipo de delito, mientras que ya en febrero de este año eso se duplicó, ¿verdad? Y ya el 37,4% de las personas pues mencionaban haberlo sufrido. En temas de gestión pública, también preguntamos qué tan satisfechos estamos en Bucaramanga con la forma en cómo ciertas entidades han atendido la emergencia sanitaria. Y aquí, para hablar y seguir hablando sobre lo público y sobre cómo las instituciones y la representación ciudadana hace parte del ejercicio público y los ciudadanos tenemos que estar en una constante realimentación, pues les dimos un mensaje a estas alcaldías y consejos de que estamos mayormente insatisfechos, que es la barra amarilla, en un 39% con las alcaldías y en un 42% con los consejos. Les va mejor a la policía y a las empresas, sin embargo, ahí hay como una indecisión por parte de quienes participaron en la encuesta, porque casi la mitad pues dice no sentirse ni satisfecho ni satisfecho ni insatisfecho. También hablando de gestión pública, quisimos contarles a los alcaldes del área metropolitana. Estos resultados nosotros los presentamos a la ciudadanía en un evento que hicimos con Vanguardia para tener como mayor difusión, pero también se los presentamos a los 4 alcaldes del área metropolitana y les contamos lo que pensaban los ciudadanos. Y este tema nos pareció muy relevante y es qué tan satisfecho estaba con la gestión de su alcaldía. Y aquí a los alcaldes pues no les va nada bien. Si uno saca 3 en un parcial, en el pregrado es una calificación demasiado mediocre, ¿cierto? Pasamos súper raspando, pero además en una maestría pues 3 es que perdimos la materia, ¿cierto? Perdimos la nota o perdimos el parcial. Aquí en este caso pues si sumamos la escala del 1 al 3, vemos que la mayoría nuevamente de ciudadanos desaprueban la gestión de los alcaldes o la satisfacción, no se encuentran más bien satisfechos con la forma perdón, en que se ha gestionado la representación. ¿Qué tan satisfecho está con la claridad y transparencia con la que se ha manejado el plan de vacunación? También en el área metropolitana hay una insatisfacción de más de la mitad de las personas con la forma pues, en que se ha manejado y creemos en un 41% para febrero nuevamente de este año, para la fase 3, que la corrupción ha aumentado, ¿sí? Solo el 5,1 cree que ha disminuido y esto nuevamente pues es una información importante para que es decir, los ciudadanos han venido a través de diferentes medios mostrando la falta de credibilidad en las instituciones por los problemas de corrupción que se encuentran en el país. Si uno ve otro tipo de encuestas, encuentra que las instituciones con la peor legitimidad son el Congreso de la República, en donde la insatisfacción y el descontento supera el 70%. Y esta encuesta no es indiferente a esa insatisfacción que ha venido, digamos, posicionándose en la ciudadanía frente a las instituciones públicas. La satisfacción con las medidas de reactivación, nuevamente para la fase 3, es decir, para febrero de este año, el 53% de las personas se encontraban insatisfechas con las medidas que se habían tomado para la reactivación económica. Y la claridad también, hay una insatisfacción en la claridad y en la consulta a los ciudadanos que se ha hecho sobre las medidas que deberían tomarse. Si ustedes ven estas 2 gráficas, nuevamente en la escala del 1 al 5, las barras que se ubican en 1 y 2 son las que suman la mayoría de personas, así que hay insatisfacción con las decisiones que se toman porque hay poca claridad y baja participación ciudadana. Un poquito la conclusión a los alcaldes es que el proceso de reactivación, dadas las cifras de desempleo que se reportaban en esa encuesta de percepción y que son corroboradas recientemente por el DANE en sus resultados de mercado laboral de los 3 primeros meses del año, pues es que se requiere una reactivación económica, que esto es clave.
por la cantidad de empleo que se perdió durante la pandemia, y la recuperación que se ha venido haciendo es demasiado baja en comparación con la forma tan acelerada en que esos puestos de trabajo se perdieron en el área metropolitana, que hay un tema de autocuidado, de cultura también ciudadana que se debe trabajar frente a las medidas de protección, del uso del tapabocas, de la importancia de la vacunación. Es decir, queremos salir adelante, queremos que haya una reactivación económica. Una de las preguntas que no les traje aquí es que la mayoría de personas quiere una reactivación total de la economía, pero a su vez no usamos el tapabocas, no tenemos un distanciamiento social. Entonces, las alcaldías deben trabajar en que haya una respuesta, digamos, similar en ambos sentidos. Yo quiero que exista una reactivación, pero también estoy dispuesto a cuidarme. Las instituciones educativas y privadas también tienen, digamos, unas voces que les piden fortalecer la enseñanza virtual. La pandemia también ha incentivado, que no les traje de movilidad, pero ha incentivado el uso sostenible del transporte en el área metropolitana. No es mucho, realmente es muy poquito el avance que hay en salir más a pie o más en bicicleta, pero pues definitivamente la indicación del programa es que no se puede esto simplemente limitar a construir ciclovías o ciclorrutas, sino que se tiene que fomentar la estrategia para el uso sostenible de los vehículos. Tiene que ser algo muy integral y pasa por aspectos de seguridad. La seguridad, pues, tiene que ser algo que también se trabaje de manera fuerte. Hay una sensación de inseguridad muy grande en el área metropolitana de Bucaramanga, y también quisimos darle la tranquilidad a los alcaldes que nosotros, como programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, no entendemos la seguridad como un tema exclusivo de la policía, sino que es un tema que nos compete a todos, ciudadanos, empresarios, universidades. Todos los actores debemos hacer parte de este tema de percepción de seguridad. Y hay un tema definitivamente que fue el último, en el que alcaldes y entidades pues deben trabajar para que se fortalezcan las instituciones, porque los ciudadanos no están confiando en sus instituciones, creen que hay mucha corrupción, y los datos demuestran que la corrupción en el país existe. O sea, no es un tema exclusivo de percepción, sino que es una realidad desafortunada para las instituciones que legitiman todo eso que en un inicio conversábamos sobre el ejercicio y la democracia en Colombia. Y hay una insatisfacción frente a las medidas que se están tomando también en materia de reactivación, que deben ser trabajados por los alcaldes. Este es un poquito parte de los productos que sacamos como Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos. Y aquí quiero dejarles estas 5 conclusiones, y es que el momento pues, social que vive el país da cuenta de unas instituciones democráticas que no han sabido canalizar las demandas ciudadanas, pero los ciudadanos además, y aquí trayendo un poquito lo que hacemos como Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, pues requieren estar informados, ¿cierto?, para dar un debate cualificado sobre las inconformidades, que era lo que les mencionaba. Una cosa es exigir de manera, digamos, general más salud, educación de mejor calidad, y otra es que nosotros podamos en el ejercicio democrático mostrar datos, particularmente si nosotros sabemos que la universidad tiene estos espacios para participar y para debatir. Usar datos en el debate y en la argumentación es fundamental, así que los ciudadanos requerimos estar informados y cualificar el debate. Los partidos tradicionales pues se encuentran en una crisis, ¿cierto?, profunda, que se ha reflejado en la incapacidad de gestionar estas demandas ciudadanas. Si la democracia en Colombia, digamos que funcionara de una mejor forma, seguramente los partidos representan a las personas, y esa representación política se va a los demás, y la participación democrática pues también debe ser responsable en la medida en que definen el destino colectivo. Y es que la participación democrática, o este tema que se está generando a nivel nacional, es significativo, digamos, ha marcado la coyuntura está marcada por este tema de las protestas en Colombia, y esa responsabilidad debe
digamos que debe manejarse con responsabilidad, perdón, en la medida en que se está definiendo el futuro de los ciudadanos. Las reformas que se piden, los cambios van a afectar la vida de todos los ciudadanos, esperamos que para bien, ¿cierto? Pero cuando no se ejerce con responsabilidad se puede prestar para que pues ese destino colectivo se vea comprometido. Y contar con información de calidad nuevamente pues es importante para ese ejercicio de control social que todos debemos como ciudadanos hacer a nuestros representantes. Esto es la forma como quería terminar, y también señalando pues la importancia de lo que ha pasado, como lo dije en su momento, para el cambio en la cultura política y democrática del país, en donde se ha venido y se ha traído al debate público pues los problemas que tiene Colombia, y esto hace parte del enriquecimiento de la participación ciudadana. Eso un poquito para terminar, es la presentación que quería compartir con todos ustedes, pero también para terminar, invitarlos, por supuesto, a que sigan el programa, a que sigan Bucaramanga Metropolitana, cómo vamos en las redes sociales. Tenemos todas las redes, como ustedes pueden ver, Facebook, Instagram es nuevo, Twitter y LinkedIn. Ahí nosotros estamos publicando esta información, tratamos de entregar la información de la forma más clara, entendible, con información corta, que nosotros podamos también tener clara ideas de manera concreta, o sea, no extendernos demasiado. Así que creo que es un espacio interesante en lo que ustedes, todos hoy en día tenemos redes sociales, así que los invito a seguirnos. Por allí estamos publicando información, pero también eventos en los que estamos participando. Así que bienvenidos al programa, a ser parte. Con algunas universidades también hemos conversado sobre cómo los estudiantes pueden hacer pasantías dentro de Bucaramanga Metropolitana. ¿Cómo vamos? Qué bueno que desde la Universidad Santo Tomás también podamos tener estudiantes que quieran aportar a estos temas de calidad de vida y presentar sus trabajos de grado con referente o haciendo investigación sobre el área metropolitana de Bucaramanga. Eso se necesita. A los docentes investigadores igualmente que tienen líneas de investigación que tienen que ver con calidad de vida, súper invitados a ser parte de este proceso. Eso para nosotros pues es muy importante. Y nada, con eso termino, les quiero agradecer, y por supuesto, como expresaba el profesor Henry Sebastián, cualquier comentario, pregunta, reflexión sobre la presentación y lo que hemos conversado, bienvenidas. Muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Joana. Invito pues a los asistentes a hacer sus comentarios o preguntas. Si quieren los pueden hacer por el chat y lo leemos, o si quieren podemos darle la palabra para que puedan dirigirse directamente a Joana. Entonces, este es el momento de la ronda de preguntas y comentarios. Profe Henry, mientras los muchachos entran en confianza, a ver si se animan a preguntar, y nuestros compañeros, doctora Joana, yo quisiera pedirle por favor precisiones, por ejemplo, en el tema de calidad de vida. Desde la óptica de Bucaramanga, ¿cómo vamos? ¿Qué significa calidad de vida? La percepción también ciudadana, o la participación ciudadana y la percepción de esa participación ciudadana. ¿Cuál es el concepto que tiene Bucaramanga? ¿Cómo vamos de esas ideas? Sí, de acuerdo, profesor Leonardo, la calidad de vida desde los programas Cómo Vamos se ve como una conjunción precisamente entre los indicadores objetivos y la percepción de calidad de vida. Creemos que la calidad de vida está compuesta por distintas dimensiones que fueron mencionadas en un inicio, ¿no? Por movilidad, seguridad, cultura, recreación, deporte, salud, educación, vivienda, condiciones dignas, es decir, todos unos componentes o dimensiones que conforman la calidad de vida y que serían, digamos, fríos si no entendemos que por esos indicadores fríos como cantidad de personas empleadas, hurtos, delitos y demás, no estamos viendo qué opinamos los ciudadanos.
porque muchas veces esos indicadores no tocan a los ciudadanos de forma consciente. Así que para nuestro entender, la calidad de vida está conformada por un conjunto de dimensiones que hacen parte del bienestar y que se compone de indicadores objetivos y subjetivos que medimos a través del informe de calidad de vida que sale en agosto y la encuesta de percepción ciudadana que este año va a salir nuevamente en noviembre. Hay otra pregunta, ¿no? Sí, el profesor Egdio Mauricio nos pregunta si hay datos, bases de datos que puedan ser útiles para los investigadores, y también nos dice, nos pregunta por su opinión sobre el mínimo vital o renta básica. Bueno, sobre el tema de las bases de datos, sí tenemos bases de datos. Esas bases de datos, digamos que hacen parte del beneficio, digamos, de ser parte del programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Es precisamente que las instituciones que hacen parte y financian el programa pueden acceder a las bases de datos del programa para hacer investigación conjunta, ¿sí? Conjunta con el programa. Por eso para mí es tan importante y vuelvo a dar el mensaje a todos los docentes, a la decana, de cómo nosotros poder entablar una relación más cercana con la Universidad Santo Tomás. Ustedes tienen un observatorio muy importante en Santander, cómo nos acercamos y cómo hacemos investigación conjunta y cómo la universidad puede hacer parte, y es precisamente haciendo parte como socia del programa para acceder a estos datos que son útiles para la investigación. Con respecto al mínimo vital, bueno, ahí me preguntas ya como persona, digamos que no como programa, y como persona y un poco manteniendo la parte técnica, digamos, de lo que nos debe caracterizar a nosotros, es que opino que el mínimo vital es necesario, particularmente en estos momentos en donde pero muchísima población en Colombia se está viendo afectada. Recordemos que el DANE sacó hace unos días que 21 millones de personas en Colombia son pobres, ¿sí? Es decir, que viven con una renta per cápita de 384.000 más o menos, si no me falla la memoria. Y si nosotros tenemos un poquito de empatía y decimos, ¿cómo es posible que por persona se viva con 381.000 pesos diarios y existan en Colombia 21 millones de personas, entre ellos quienes viven también en extrema pobreza? Pues necesariamente, digamos que llegamos a la conclusión de que se requiere un mínimo vital para que las personas tengan una calidad de vida medianamente digna. En esa medida sí estoy de acuerdo con el mínimo vital. Hay es que entender cuánto es ese mínimo vital, ¿verdad? Porque uno es lo que es el mínimo vital para el gobierno y para un Estado hoy desfinanciado, con unas finanzas públicas en riesgo, con un marco fiscal de mediano plazo que no se cumple, con un aumento en la deuda pública. Entonces hay que ver también en qué condiciones, cuánto es. Hace poquito, hace unos días, leía que el Comité del Paro pedía un mínimo per cápita, o sea, es un tema muy difícil realmente de cumplir. Entonces, si bien sí estoy de acuerdo, pues hay que ver en qué condiciones, y eso hace parte pues del debate que se debe generar en lo público. Daniel Felipe Caballero nos pregunta, ¿qué opina sobre la confianza en la democracia si incluso en la estadounidense, que se supone es la más estable del mundo, se ha visto actos de corrupción, represión al pueblo y abuso de poder? Sí, Daniel Felipe, este es un tema muy sensible en lo particular, y aquí estoy respondiendo de manera también particular. En general, aunque es muy claro que las democracias en el mundo se han visto afectadas, nosotros, hay un índice, no solo este que les presenté de Juan, el índice de democracia que saca The Economist, sino también hay un índice de libertad, el índice de libertad, y los países en el mundo han venido disminuyendo las libertades ciudadanas en los últimos años, y particularmente en el periodo de pandemia, pues fue muy difícil que los ciudadanos mantuviéramos la libertad. El solo hecho de la restricción a la locomoción, pues fue un tema que no se había visto a nivel mundial. Y hay una confianza maltrecha, es decir, los ciudadanos estamos desconfiando de las instituciones democráticas. Hay una crisis democrática que debe subsanarse, pero como lo mencionaba, también no hay hasta el momento un mejor
sistema político o régimen que el democrático, en el que todos podemos hacer parte. Para mí el punto es cómo fortalecemos los mecanismos, cómo innovamos también, porque quizá los mecanismos que existían en su momento, pues ya no, puede que ya se puedan hacer mejores estructuras, instituciones. Hoy contamos con tecnología, cómo la tecnología entra y hace parte de forma positiva también en el fortalecimiento de las democracias y de las instituciones. Y la corrupción, como tú mencionas, pues es uno de los temas que ha puesto en duda la legitimidad de las instituciones en el mundo. Tú mencionas Estados Unidos, en donde precisamente pues hay casos de corrupción. Colombia, la Contraloría hace unos años sacó un informe en donde dice que anualmente en corrupción se roban 50 billones de pesos y piensen que la reforma tributaria que se cayó y por la que todos salieron a marchar requería o quería tener 22 billones de pesos, ¿sí? Entonces también es como la corrupción en definitiva ha permeado y quebrado los sistemas democráticos, pero para mí, en esa opinión que tú me pides, Daniel, lo que se requiere es el fortalecimiento de esas instituciones, el reinventarlas quizá ya no es como nosotros las considerábamos, que funcionan de forma apropiada, y eso hace parte de las preguntas que a nosotros como Bucaramanga Metropolitana, como vamos, nos gustaría entender y proponer, porque no es solo decir que hacen agua, ¿cierto?, las instituciones, sino qué proponemos. Y allí, pues, el rol de los estudiantes y de los investigadores es fundamental para saber cómo podemos nosotros hacer propuestas concretas sobre el mejoramiento de la democracia. Gustavo Cordero nos pregunta, ¿el voto obligatorio puede favorecer la democracia? Bueno, ese es un tema que ha sido debate siempre que se habla de participación ciudadana. De hecho, en un foro en el que estuve hace unos años sobre este tema, se hablaba en Perú de su voto obligatorio y si era precisamente un tema que era favorable para la democracia, y no hay, es como esos temas en los que uno no encuentra evidencia de los beneficios del voto obligatorio, pero tampoco la encuentra sobre los beneficios de que no sea obligatorio, ¿de acuerdo? Ese es un tema que no tiene, pues, investigaciones o conclusiones contundentes frente a su favor. Ambos tienen puntos a favor y ambos puntos en contra. Creo que debe fortalecerse muchísimo. Digamos que quienes promulgan el tema del voto obligatorio buscan legitimidad de las instituciones, ¿cierto? No es lo mismo que llegue un alcalde o un congreso cuando solo ha participado, por decir y exagerar, el 30% del censo electoral, ¿cierto? ¿Con qué credibilidad y con qué representatividad están estas personas en estos cargos públicos de representación ciudadana? Y por eso se pide, pues, el voto obligatorio. Sin embargo, en términos democráticos, es la cultura política lo que realmente favorece la democracia, el entendimiento y la conciencia de que participar de la vida pública es un deber y que es necesario exigir cuentas, pedir cuentas, que si yo voté, entonces yo voy, cuestiono y digo qué ha pasado con su voto, por qué está votando de esta manera. Y hoy las redes y los medios de comunicación están contribuyendo de forma positiva a ese control social que se hace de los funcionarios públicos, pero también ha contribuido en parte, y eso es algo que tenemos que reconocer, a la sobreinformación que existe sobre la forma en cómo se estaban llevando a cabo los procesos democráticos, y a la confusión, porque si bien encontramos noticias acertadas, correctas, mesuradas, también encontramos las fake news, que son tan famosas y que han sido motivo de escándalo a nivel internacional porque fueron parte de las estrategias, por ejemplo, con las que se votó en Estados Unidos a Trump, y con las que se votó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como esas fake news también
digamos que modifican o generan perturbaciones negativas en la democracia, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con estos medios que contribuyen en gran medida a ese ejercicio de participación ciudadana. Muchas gracias, doctora Joana. Quiero invitar a nuestra decana, a la doctora Joana Bermúdez, que tiene unas palabras. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Hola, doctora Joana. Buenos días. Mil gracias por acompañarnos. En nombre de nuestro directivo y, por supuesto, de nuestra división de Ciencias Económicas y nuestra Facultad de Economía, darle gracias por este acompañamiento a la doctora Joana Cárdenas Acevedo, y de igual manera invitarle a confirmar ese interés de participar en investigaciones conjuntas con Bucaramanga ¿Cómo Vamos?, ¿no? Su merced no mencionaba, y realmente con nuestro Observatorio Socioeconómico tenemos siempre el interés de participar con ustedes y articularnos, confirmar realmente ese interés. Es importante ver cómo usted le da esa visión a lo que es esa democracia, esa participación, ¿no? Y esa percepción de calidad de vida, pero también cómo nuestras instituciones deben canalizar todas esas propuestas realmente de una manera adecuada, ¿no? Y también esas inconformidades que tenemos en este momento, lo que estamos viviendo. Por supuesto, brindar esos debates. Usted ha brindado ese espacio, que nuestros estudiantes también quieren participar en ese tipo de debates, y además acompañarnos en estos debates, y principalmente generar esos espacios, continuar generando esos espacios para presentar esas propuestas, ¿no? Realmente, como decía, los jóvenes son los que nos permiten ese cambio, ¿no? Y nos van a permitir ese cambio, y ellos siempre están muy activos a todo esto y participando y apoyándonos en todo. Mil gracias, doctora Joana Cárdenas. Un abrazo grande. Con mucho gusto, decana, de verdad que es un gusto estar en la comunidad de la Universidad Santo Tomás, compartir este espacio, que las universidades abran estos canales y estos espacios para ejercer de manera responsable la ciudadanía, entender qué hay detrás, entender la calidad de vida del área metropolitana, y ejercicios como el que nosotros adelantamos, pues para mí es un honor y un placer de verdad ser parte, así que agradezco esas palabras. Para nosotros. Muchas gracias por contar con esto. Muchas gracias, doctora. Gracias, y agradecer también al profesor René Sebastián, al profesor Leonardo, a todo el equipo y a todos nuestros estudiantes. Un abrazo grande para todos. Gracias, doctora. Listo. Muchas gracias. Creo que aquí damos por finalizada el evento de hoy. Agradecerle a todos ustedes. Creo que la grabación va a quedar en un par de horas. Va a quedar la grabación para que puedan escuchar esta conferencia más adelante. Muchas gracias a la decana, a Joana Cárdenas, a Leonardo, a todos ustedes por la participación, por sus comentarios y por su voluntad de asistir y hablar un poquito de la ciudad. Ustedes, muchas gracias. Ustedes, un abrazo. ¿Intervención extra? ¿No? Listo. Entonces voy a dar por terminado la reunión.